tradición que iniciamos en agosto de este año, que finalmente pudimos volver a celebrar el aniversario de fundación de la ciudad después de aquella tremenda celebración que tuvimos en el año 2019 con los 500 años de fundación de la ciudad, y que lamentablemente no pudimos repetir ni en el año 2020 ni en el año 2021 por la pandemia. Este año volvimos a retomarla, volvimos a tener una grandísima celebración y quisimos que no fuese simplemente actividades culturales y musicales, sino también de generación de conocimiento. Y Camilo, que es un amante de la literatura, miembro del Círculo a la Triste, miembro del Patronato Panamá Viejo, propuso hacer unas tertulias literarias. Y desde entonces las estamos llevando a cabo, a veces una vez al mes, a veces 2 veces al mes, dependiendo del temario que tengamos. Entonces, continuando con ello, hoy nos acompaña Roberto Alfaro Estripó, quien cursó estudios universitarios en Insurance Risk Management en el Instituto de Estudios Superiores de Venezuela y posee varios diplomados, entre ellos el de Responsabilidad Social Empresarial del Instituto Tecnológico de Monterrey. En su carrera empresarial ha sido socio fundador y ha presidido las juntas directivas de importantes compañías, tales como Aseguradora La Unión, Financiera de Seguros, Nacional de Seguros de Panamá y de Colombia y Canal Banco. En el campo gubernamental se ha desempeñado en importantes cargos como viceministro y ministro de Comercio e Industrias, embajador plenipotenciario de Panamá ante la República Italiana y la República de Malta, embajador plenipotenciario ante los Estados Unidos de América. En su trayectoria ha recibido distintos reconocimientos y condecoraciones, tales como la Medalla al Mérito Pontificio de Juan Pablo II en 1988, la Orden Manuel Amador Guerrero de la República de Panamá en 1994, la Orden de Caballero de la Soberana Orden Militar de Rodas y Malta en 2001, la Orden de Cavalier de la Gran Croce de la República Italiana 2003. El escritor Alfaro ha publicado más de 200 artículos de opinión en revistas y periódicos locales e internacionales, y sus obras publicadas hasta el momento son Memorias de una generación truncada 2011, biografía del autor, 160 opiniones 2017 sobre temas políticos nacionales, Secuestro 101 en el 2021, una novela histórica. Ese es el tema que vamos a tratar hoy, su obra, la última obra, Secuestro 101, y acompaña al autor Camilo Valdés. Los dejo entonces con Roberto y Camilo. Gracias a todos por estar aquí. Veo mucha de la familia Alfaro que quiere mucho a Roberto, y también estamos sus amigos que lo apreciamos y lo respetamos mucho. Solamente para comentarles cómo surgió la idea de esta, ¿no? Aunque no lo crean, nosotros somos del grupo, Ernesto también está en ese grupo de la derecha conservadora panameña, Los Cruzados, donde está Álvaro también, Marlin, que nos acompañan acá. Y un buen día me dice Roberto, tengo para Los Cruzados una copia de mi último libro. Y como vivimos relativamente cerca, yo fui a buscarlo a su casa. Ahí tenía el libro de Ernesto, el de Chesco, el de Marley, el de Álvaro y todos los demás. Y a medida que me los iba encontrando, se los iba entregando. Y a Álvaro se le ocurrió que nos reuniéramos un día para discutir sobre la novela. Y así fue como surgió la idea de hacer esta pequeña tertulia. La verdad que a mí me gustó mucho. Es un libro, una novela que se lee fácil, en 2 sentadas, y me llamó la atención que tiene muchos detalles, pero sobre todo que es un hecho, una novela basada en hechos reales. Y después Roberto va a explicar un poco más sobre el tema del hombre y las circunstancias, como decía Ortega Gasset. Pero es una novela pues, que nos narra una vida que ya no hay, sobre todo en un Panamá que ya no existe. La novela inicia en el barrio Señorial, en Lima, es muy bonito, al lado del mar. Y por supuesto se desarrolla entre Perú, Panamá, España y Francia también. Corre por la década de los 50, narra el tema del asesinato de Remón, también por la década de los 60 y de los 70, y habla de una vida que ya no se ve mucho en Panamá, ¿no? Como por ejemplo cuando se casaron la pareja Ursúa
Sierra, que de la catedral Unión, porque quedaba a 2 cuadras, eso ya es Panamá, ya no se ven esas cosas. Y bueno, quería preguntarle a Roberto cuál fue la razón por la cual escribió esta novela. Muchas gracias, Camilo. Como tú lo has dicho y has pedido a la librería, esto es una tertulia, ¿no? Y queremos compartirlas con todos. Aquí veo muchos de mis amigos que ya han leído la obra y a lo mejor tienen algunas cuestiones, dudas que quieren saber, y con mucho gusto sería parte de esta reunión. Yo saqué 40 apuntes. Dale chance a la otra. Pero sí, realmente, primero que todo, esta reunión es para compartir esto, compartir lo que contiene la novela y también cómo se generó. Tengo que tener una batería porque también mi memoria a veces me patina ya. Esto comenzó, la novela comienza en los años 50 obviamente, pero el meollo de la trama es en los años 70, ¿no? Que es cuando se realiza este secuestro. Sin embargo, la he sacado a la luz hace unos meses atrás, a finales del año pasado, fue que quedó el libro editado y comenzamos ya su venta. ¿Y por qué razón, como me pide Camilo, yo me metí a escribir esta novela? Bueno, fue un compromiso realmente con uno de los secuestradores que cayó en un cáncer terminal y estaba en su lecho ya final y me pidió que por favor no dejara de escribir la historia esta que había pasado en su juventud, porque esto fue cuando todos éramos jóvenes. Y entonces eso fue lo que me motivó a mí finalmente a decidirme a escribir. ¿Por qué no se escribió antes? Bueno, es obvio que es un delito lo que se cometió, un delito muy grave, y la familia, ambas familias se oponían totalmente a que esto se supiera o se divulgara por razones obvias, ¿no? Yo pienso también que había una razón muy importante, que era pues que este delito en España tiene una pena de 20 años de prisión y se agrava, bueno, en ese momento, no sé cómo está hoy en día, pero hace 40 años, se agravaba la pena si eran extranjeros los que cometían el delito. Entonces, estábamos hablando de 25 o 30 años de prisión, lo cual no podía en ningún momento publicar una obra o una historia con los nombres verídicos de las personas que participaron en ella, porque esto podría causar un daño. Y puede hacer pues mérito de que hubiera un reclamo por parte del gobierno español a Panamá y todas estas cosas. En ese sentido pues habría que proteger a los protagonistas y también había que resguardar la reputación de los miembros de esta familia. Como van a ver en la obra, eran dos familias muy importantes, en Panamá y en Perú. Ambas pues eran de importante bagaje político, todas muy políticamente relacionadas. También eran socialmente de un nivel alto y tenían, incluso la de Perú, tenía interés en un medio de comunicación, un periódico, El Comercio, el periódico más importante de Perú. Entonces todo esto hace que la familia lo primero que dice es, si se van a meter en esto, no pueden divulgar nada y mantener un silencio
total sobre el caso porque verdaderamente era peligroso. Entonces, otra de las cosas que también me gustó un poco fue mi falta de conocimiento de escribir este estilo literario que es la novela. Yo había escrito, como ustedes verán, 2 libros anteriormente y muchos artículos, pero eran libros de historia o de biografía. Escribir una novela, créanme, que es otro ballpark totalmente. Es difícil porque no solamente es mantener al lector concentrado en la trama, ¿no? Tratar de manejar que cada capítulo que se une al siguiente para que vaya llevando el caso y que haga que el lector pues se sienta como un misterio, incertidumbre de qué es lo que va a pasar en la próxima página. Y lograr eso es fácil y me costó un esfuerzo muy grande hacerlo. Tuve la ayuda de un gran escritor panameño, del doctor Cambra, Manuel Cambra, que ha escrito muchos libros, y yo le pedí ayuda a él y él vino y me ayudó a llevar más o menos cómo podría manejar el estilo de novela. Finalmente, quisiera presentar, si me lo permite Camilo, porque ya él me tocó como un abogado, que es ese temita de un dilema, porque la obra finalmente presenta un dilema y el dilema es muy claro. Hay un delito grave cometido por unos personajes que no son maleantes, que no son secuestradores de profesionales, que no son mafiosos y que son sencillamente personas como cualquiera de los que están en este cuarto ahora, profesionales en su labor, son gente católica y ellos hacen y cometen este delito por una razón familiar. Porque hay uno de los familiares que se encuentra en otro país, como es España, y está pues casada con un joven noble que es un déspota, que es muy cruel con ella, que trata muy mal a la niña, pero que cuando se decide ella a divorciarse, entonces él saca todas las artimañas y como en esos tiempos, yo no sé ahora tampoco, en España cualquier extranjero casado con español no tenía un chance de poder conseguir ningún fallo favorable de un juez para la custodia de un ejemplo. Entonces, a mí me encantaría, primero por que ya leyó el libro y que ya me comentó este tema del dilema, saber qué piensan los que han leído el libro sobre esto. Si lo que hizo estos personajes, ese delito, es justificado o no. Y eso es parte de lo que quisiera obtener de ustedes esta noche. Para concluir, y pensando en ese tema casualmente, yo le pedí a la niña, que hoy en día es una señora madre de familia de 50 años, que por favor me mandara un pequeño testimonio de cómo ella había visto este tema personalmente, porque ella fue la persona secuestrada y cómo ella había sentido todo esto que pasó. Y ella me mandó en un chat, y me permiten leérselo, que nada más es una página corta, es media página realmente. Ella me mandó este texto y que lo quiero leer porque lo puse al final del libro textualmente para que tengan una idea antes de entrar en el dilema. Y ella me escribió: cuando sucedió el secuestro, yo tenía 5 años. No recuerdo mucho, yo quedé sin estar con ella más de 6 o 7 meses. O sea, el padre no le permitió
fuera su hija más 7 meses y no le iba a permitir, según él, más nunca volver a tener contacto con su hija. Cuando pasó lo del secuestro, tan malo, el papá y la mamá, la madre, porque al parecer mi papá me había inculcado malas cosas de ella, de ellos. Entonces dice, sí recuerdo como si fuera hoy haber estado agazapada en el auto que usamos para el secuestro, a los pies de mi mamá y que ella me decía que me agachara. Yo, sin entender nada, yo le preguntaba a mi mamá quién era. Y ella decía que era el celador, que miraba la casa. Pero en realidad era el guardaespaldas que me habían puesto. Después de lo de mi madre, logró obtener el divorcio de mi papá. Él se volvió a casar. Pero ese matrimonio fue un escándalo en la familia, ya que la muchacha, mucho menor que él, era hija de su media hermana, es decir, su sobrina. Mi papá tenía un hermano mayor y una hermana que era hija de mi abuelo, el padre de Fabián. Fabián era el papá. Y la mamá era marquesa, era una señora de la nobleza. Y el hijo mayor heredó el título. Por supuesto, el padre de esta niña era de sangre noble, pero no tenía título. Entonces, el escándalo que generó ese matrimonio a mi papá con su sobrina lo llevó a que no se hablaba con su media hermana hasta el día en que él estaba moribundo en la cama del hospital. Y ella fue a verlo, la niña pues, ya convertida en señora. Pero antes de morir mi papá se divorció de Clara, que era la joven sobrina, y se casó con otra señora menor que él. La gente de esa familia está requete chiflada. A mi hija y a mí nos trataron de matar. Sucedieron tantas cosas que ya lo ha dejado en el pasado. Eso fue lo que me escribió ella de ahí. Así que ya ustedes pueden ver la parte de la niña, ya hoy señora, y la parte pues del hecho delictivo también que se cometió. Así que ahí le paso la palabra. Bueno, lo que estábamos comentando, ¿no? La famosa frase de José Ortega y Gasset, que dice que el hombre es el hombre y sus circunstancias, ¿no? Y estas eran las circunstancias que rodeaban o estuvieron la realidad de estas personas en ese preciso momento. Gente de bien que se vieron obligados por el amor a un miembro de su familia llevar a cabo estos actos. Arturo Pérez Reverte, que es uno de los escritores que a mí más me gusta leer, lo dice a cada rato en sus entrevistas, ¿no? Él fue corresponsal de guerra y estuvo en muchas guerras, y él narra cómo ve a los seres humanos cometer actos de bondad y actos de la peor barbarie hasta en el mismo día, ¿no? Y en este caso podríamos aplicarlo de alguna manera como gente de bien ante las circunstancias, el horror y me imagino la presión y el estrés que se sentían por todo lo que estaba sucediendo los llevó a cometer este acto, ¿no? Que definitivamente en estricto derecho, obviamente hasta con ribetes internacionales, era un delito. Y vemos también como en la novela el famoso general, que ya todo el mundo sabe quién fue, que quizás para la gran mayoría de los que estamos aquí no es de grata recordación, ayudó a estas personas dándoles unos pasaportes para que pudiesen lograr su misión, que era traer a Laura a Panamá. Bueno, inicialmente era llevarla al Perú, pero la abuela pidió que se quedara en Panamá. No sé si alguien del grupo quisiera comentar algo al respecto. Sí, por favor, se lo agradecería. Ya Roberto y yo lo hemos conversado varias veces. Tuve la oportunidad de leer el libro de Roberto hace ya varios meses atrás, en 2 tardes, y mi mamá me enviaba. Me lo leí rápido. Y me lo leí rapidito porque al inicio me di cuenta rápidamente de quién se trataba y qué familia se trataba en el Perú y por supuesto su relación con la familia acá en Panamá. Y más que la mamá de Laura, fue compañera de juventud, de Fonji, mía
interesé mucho y le fui siguiendo la trama a la novela. Definitivamente que yo pienso que fue un acto de bondad el que ellos realizaron con su prima hermana de rescatarle a su sobrina de ellos. Además que fueron muy valientes porque la forma como planean y organizan y llevan a cabo el secuestro es un riesgo enorme. Nunca se ve novelas en la televisión, no sabe que los tiempos, la importancia de los tiempos para que pueda llevar a cabo un acto como este. Roberto escribe de una manera muy fácil su novela de leer y bueno, que la disfruten, lo que la quieren leer y recordarse, ¿no? Yo sé que aquí hay mucha familia también. No conozco a Laura, pero sé que cuando te mandé ese mensaje por chat, a su edad, a su tierna edad, ella no sabía quizás lo que le estaba pasando. La nana que la cuidaba, que para mí también fue una heroína para que se llevara a cabo el rescate, porque yo no sé si es el rescate o el secuestro, para mí fue rescatarla a ella de un padre que era un déspota y ayudar a su mamá a volver a ser libre, porque donde ella vivía estaba prácticamente presa, no tenía a dónde moverse. Y la odisea que pasaron tanto sus padres en el Perú como la familia de acá en Panamá. Pero reconozco casi todas las casas que se mencionan, a los abuelos, pues los conocí a todos. Así que creo que Roberto es una muy buena novela para ese de su primera y espero que siga escribiendo más. Gracias. Y luego de un momento de desesperación, porque fue el patriarca de los Ursúa, Fabián, fue timado por este general venezolano, creo que se llamaba, en la novela Juan Estrada, ¿no? Y la novela se desarrolla en 3 países que estaban totalmente militarizados para esa época: Perú, Panamá y España, ni hablar con Franco. Ahí nadie se movía sin que Franco supiera qué es lo que estaba pasando. O sea que otro detalle, el acto de valentía es aún mucho más. y otro detalle es que siendo de sangre noble, el esposo de la niña, de la madre de la niña, panameña ella, bueno, peruana panameña, mitad y mitad, siendo ella pues Muy bonita, por cierto. siendo ella pues digo el padre de sangre noble. En ese momento España estaba, en esos años 70, ya España estaba pasando a aceptar nuevamente la realeza. Entonces sí había más peligro todavía porque Franco y el equipo de Franco estaban respetando mucho a los nuevos, el nuevo poder que estaba entrando, digamos así, que fue el rey, ¿no? Y entonces eso agravaba todavía más la situación. Imagínense, si estas personas hubieran sido detenidas, obviamente hubiera tenido un peso de la ley mucho más grave, ¿no? Encima. Perdón, Fonky. Esta pregunta es para Carlos. Cuando sale la novela, pues ya muchos de los protagonistas no estaban en el mundo del partido. Y hablaban de que esto era un delito. Allá a la niña la tenían secuestrada, eso es un delito. Acá era un rescate que a su vez se podía confundir con un secuestro también. Era delito. Pero el momento que se publica la novela, estos delitos habían vencido ya sus términos porque todavía había posibilidad de que se tomara una reacción de parte del gobierno. Por regla general, los delitos prescriben cuando pasan los mismos años de la pena máxima. Si la pena máxima donde se cometió el delito fue en España eran 25 años, y fue en los años 70, ya hace rato prescribió. Así que no, legalmente no habría ningún problema. No pueden venir a buscar. No pueden venir a buscar a nadie. No podrían venir a buscar a nadie. Perdón, Juliet. Yo creo que algo que a mí me llamó la atención y que me lo acabas de mencionar bien,
crimen es un crimen, como lo vean. Pero vamos a decir que se justificaba por el hecho de que estaba este señor también cometiendo un crimen con esa familia, y con la hija y con la mamá, porque él no la quería. En realidad, él era un playboy y se la pasaba viajando y qué sé yo, pero la tenía a la niña estrictamente con una señora que la cuidaba, que era como una guardaespaldas. Tenía un chofer que era un guardaespaldas también, y tenía en el edificio un seguridad, el portero, que también era una persona de seguridad. Entonces, digo, era una situación difícil para todos, ¿no? Y claro, se cometió el delito, pero con un buen propósito. Y ahí es donde está el dilema, que uno dice, bueno, ¿tuvo razón o no de hacer eso? Sí, es verdad, Fonky, que han pasado muchos años ya de eso. Solamente quedan 3 personas vivas de la parte de la familia que cometió, que estuvo cerca de toda la trama que pasa aquí. Y esos 3, pues uno está en Panamá y los otros 2 son la mamá y la niña, que ya no es una niña, es una mujer ya también casada y con hijos. Entonces digo, ya prácticamente toda la parte de la familia allá en España, de estos nobles, ya todos han muerto, y en realidad pues no creo que ya. Y él más nunca vino a buscarla, o sea, él la tenía ahí como para presionar a la familia de acá y de Perú, para quién sabe qué propósito, sacarle dinero, no sé qué. Pero él nunca, después que se cometió el secuestro, nunca vino acá a ver si mediaba, si conciliaba, si veía a la niña. Ella fue allá a verlo cuando ya fue mayor de edad, entonces sí se presentó allá a verlo. Álvaro. ¿Cómo? El embajador no, el chofer no sé, más nunca he sabido. Sí, claro que sí, claro que sí. El embajador cobra una comisión. Como yo interpreté que el embajador en buen panameño se acudió. Sí. Y cobró también. Sí, sacó una comisión, una pequeña Sacó una comisión. buena comisión en ese entonces, que no era despegado por hacer el delito. Lo que dijo Camilo es cierto, las consecuencias o los momentos hacen cosas así. Yo, en un momento dado, no voy a decir dónde y cómo, en mi tiempo diplomático, viví una situación muy parecida, y los actores eran de entidades gubernamentales. Obviamente lo hicieron porque había una niña en peligro. Y cuando yo me entero de todo, ya era como quien dice, too late, como que a lo mejor le pasó al chofer. No te puedes arrepentir porque ya habías aceptado la cosa sin saber la trama, pero ustedes sí sabían la trama y corrieron ese riesgo, que es un riesgo porque en la realidad yo no sé cuánto ustedes pensaban o podían imaginarse de lo que hubiera podido pasar. O sea, no sé si ustedes vieron las consecuencias tan graves que podían tener. Yo, en realidad, lo que pasó, bueno, pues too late, pero ustedes sí lo sabían de antemano. No, sí, fue premeditado, fue... O sea, hubo un curso, por eso es que es secuestro 101, que es el curso de novatos para secuestrar a una persona. Viajaron a Madrid Así, dos viajes a Madrid que hizo los secuestradores y el abuelo, pues el padre de la hija que estaba casada con el noble, allá a ver todo, la casa, los lugares, cómo hacerlo. Y se me había olvidado, hay un personaje ahí muy importante que fue porque todo salió más o menos como estaba calculado y bien. Aquí el gran mensaje es cómo nos comportamos los seres humanos. No todo es blanco ni es negro. Hay una gran área gris donde realmente nos movemos en la mayoría del tiempo. Y si nos vamos a la máxima del filósofo político más malentendido de la historia, en este caso el fin sí justificó los medios. Eso sí. Yo no sé, yo... Que es
Maquiavelo. Bueno, estoy viendo para acá que puedo ver racionalmente un poco ese desprendimiento de estas personas de poder poner tantas cosas en riesgo. Pero por otro lado, no dejo de pensar en esas familias de esas personas involucradas, en lo que hubiera sido de ellas si esto no hubiera salido así. Siento que hubo algo muy temerario en ese asunto que no sé si tuvo que ver con un poco de inocencia por la edad, por las circunstancias que te pueden haberse hecho sentir como cuando uno se siente que es joven, que dice que las cosas no tienen mayores, uno piensa sin consecuencias, porque honestamente mirando para atrás, todo lo que pudo pasar, que no funcionara bien, o sea, que saliera mal y lo que hubiera sido eso para las familias de estas personas, en verdad, yo me puedo pensar hoy en día, aplaudiría una cosa así, si yo fuera la familia de esta persona, yo apoyaría una cosa como esta. O sea, es muy difícil en esas circunstancias ser tan desprendido. De verdad. Bueno, pero es que también, y ahí sale perfectamente demostrada en el libro, que las esposas de los dos secuestradores estas se opusieron totalmente al hecho. Digo, esto es una total locura, ¿no? O sea, no vas a tener, digo, lo único que puedes conseguir yendo allá es que te cojan y te metan preso 30 años, ya acabaste con la familia, porque todos tenían hijos, y acabaste con los matrimonios y todo, en un chispazo, por hacer un acto encima delictivo. O sea, vaya, es difícil más que todo, creo yo, por la parte emotiva, emocional, de amor, de cariño a esa familia, a esa persona, porque no hay otra manera de decir, bueno, esto pasó por esto. Fue casualmente nada más que por puro amor y por cariño y por deseo de ayudar a la familia, ¿no? ¿Qué edad tenían los secuestrados? Sí, eso es lo que iba a preguntar. Estaban dentro de los 30 años, 30 y algo. Eran así como tú, jovencitos pelados. Todavía no les importaba. Créeme que si no hubiera sido así, no van para ningún lado, porque ya acá. Perdón, sí. No. Sí, a mí me llamó mucho la atención el matrimonio por poder. Ujú. Hablar un poquito más de eso, porque no entendí tanto. Bueno, y para el padre de la madre, el tener que casar a su hija y él ser el que recibió el poder para casar. Bueno, ahí eso es interesante, porque ahí se demuestra inicialmente que no había nada de amor. Todo era una cuestión banal, porque él al momento de decidirse a casar, y como tenía los dos hermanos, un hermano y una hermana, en contra de ese matrimonio, claro, oye, una nobleza española, viene esta india del Perú, ¿no? Rubia, de ojos claros y todo, muy guapa, pero no deja de ser considerada por los españoles, y menos en esa época que éramos indios. Y entonces viene aquí a robarse a uno de los hijos de la marquesa, y entonces el tipo al final lo deben haber convencido, pienso yo, de que tú no te vas a casar con ella, tú estás loco. Y con la presión mandó un amigo con un poder, eso se hacía antes, ¿no, Camilo? ¿Cómo funcionaba eso? Yo realmente no sé mucho de derecho de familia, pero si el poder está debidamente otorgado y autenticado, es totalmente válido. Es como cuando cualquier persona le da un poder a otra persona para que en su nombre actúe en determinada situación o en determinada instancia. Lo único que sí es un poco común en un matrimonio, ¿no? Porque uno jamás se imagina que alguien se va a casar por poder, ¿no? Pero ocurría con frecuencia, los europeos, con el tema de la distancia, muchos europeos que emigraban, que volvían muy determinados, hacían ese matrimonio. Se dieron muchos casos en la película que Yo sí creo. Dicen que Balboa lo casaron. No sé. Así Por se poder ve. también. Bueno, no sé, alguna otra persona. A mí me gustaba mucho, a mí me gustó mucho la parte de las fiestas que hacían en la casona de Lucierna. Ah, Y el sí. detalle, ¿no? Eso del chef Chano y manitas de pool.
casona, yo me imagino que todavía no existe, y si existió, No, ¿dónde eso quedaba desapareció para hace por lo rato. menos, yo que nunca la vi, o no creo haberla visto, Exacto. más o menos tener una idea de dónde quedaba, ¿no? De dónde quedaba, Ya no hay peligro en eso, ¿no? Obviamente. Los nombres se cambiaron, los apellidos se cambiaron para proteger a la familia, pero ya hoy en día eso ya no tiene un valor de tener. Pero la casona era una casona de una familia muy conocida y muy respetada en Panamá, que estaba allá atrás de la clínica San Fernando, por esa área. Eso era una ganadería, eso era una finca. Pero a mí me gustaría que alguien de la familia que está aquí, como Giselle, por ejemplo, nos hable un poquito de las fiestas que había en esa casa, A mí me porque si gustó era la una... anécdota esa del chef Chano y Marita de Pool, ¿no? Los dulces No, de Marita de es Pool. que era una cosa muy bonita, era una familia muy unida, y sobre todo era como un matriarcado. Era la señora, la abuela, era la jefa de todo, manejaba todo, y esta señora era muy alegre y tenía unas hermanas muy alegres y hacían estas fiestas y se divertían, era una cosa muy bonita, y eso pues también se había afectado totalmente con este asunto del divorcio de las nietas y de todas las cosas que estaban pasando. ¿No quieres comentar algo sobre eso? Yo en verdad viví bastante en la época de Navidades y de fiestas familiares, las cuales eran grandes porque era una familia grande, pero estaba pequeña. Mis recuerdos son yo jugando por todos lados y las organizaciones efectivamente eran la gente que trabajaba ahí vivía no solamente la abuela, sino que vivía hijos con familia dentro de aquella casona, lo que le hacía una familia bastante grande y unida efectivamente, pero muy disfrutable. Yo recuerdo más lo que mi mamá me repetía y comentaba con respecto a eso, pero yo en verdad no lo viví, ni siquiera estuve en la loma en el momento de la situación que sucedió. Solo son recuerdos de la fuente. Hable funky. Pero, no, pero Bailamos bastante. es interesante saber un poquito tal vez porque yo sé que venía la mamá de la niña, venía todo el tiempo para Navidad con su mamá, que era la abuela de la niña, y venían aquí a pasar las Navidades y participaban de toda esta fiesta y era muy bonito, así que yo creo que ella también participaba de todas estas cosas. Además ella vivió mucho tiempo en la casa. Vivió así en la loma, así en la casa. Ella vivió mucho tiempo en la casa de la abuela. Y sí, había mucha unión. Yo sé que las esposas estaban en desacuerdo en un principio por lo que esto acarreaba, pero la verdad es que yo entiendo la parte legal, yo entiendo la parte de llamarle a esto un delito, más dónde está la línea que te quita, o sea, que te mueves por protección o por ir a socorrer a una situación que puede tener un final mucho peor que la situación que se está viendo en el momento. O sea, no sé cómo, entiendo la parte legal, entiendo que es un delito, pero el delito está para todo el mundo y se tiene que castigar para todo el mundo, más sin embargo, cada historia es una historia aparte que no entra en ese, no sé si me puedo explicar, como cuando uno le puede llamar un delito a algo que es un delito, sin embargo, eso hay una historia detrás de ella, del cual cuando se considera un delito no está la historia por delante, ¿no? Aquí se movió por la historia, por lo que estaba sucediendo. Y con todo eso, como dice Aida, lo que yo recuerdo, sí hubo situaciones que no se dieron como se acordaron que debían dar, lo que ocasionó mucho estrés familiarmente hablando, y con el favor de Dios pues, se pudo llevar a cabo con todo desde un buen término todo aquello, pero sí hubo situaciones que no, con todo y que fue muy detallado, muy planificado por mucho tiempo, hubo situaciones que se fueron de la mano, como probablemente el chofer y como el avión y la parada donde no debían, etcétera, que pusieron en alarma a Panamá
el boliviano, un señor boliviano que era socio de uno de los dos secuestradores, y él ayudó muchísimo porque da la casualidad que él fue nombrado en Madrid diplomático para hacer un trabajo de Bolivia en Madrid, y estaba allá y él era socio de uno de los secuestradores y ayudó muchísimo en la trama y toda la cosa y a escondernos. Incluso él fue uno de los choferes porque fueron en 2 autos. Bueno, todo esto lo van a leer en el libro, ¿no? Pero fue todo muy bien planeado y gracias a Dios con algunas cosas, algunas fallas que pasaron, y eso es lo que hace la trama un poquito más, la incertidumbre y todo de la trama, pero fue importante. ¿Quiere comentar algo? No. Perdón. Bien. Y volviendo a Europa, por ejemplo, después de eso, ¿cómo había miedo? ¿Se pensaba que en Europa alguien sabía algo? O sea, ¿cómo era la relación, digamos, con España luego de eso? Sí, yo pienso que la familia por muchos años no volví más, por lo menos a España. Y sí debe haber habido cierto miedo de llegar allá, sobre todo para los protagonistas, ¿no? Pero en realidad el valor que tuvo el rescate, ¿no?, fue tan grande que volvió a unir esa familia en otra y volvió a renacer ese deseo de reunirse en la casa de la abuela, hasta que ella murió, y cuando ella murió sí volvió otra vez a decaer y la casa quedó ahí abandonada, semi-abandonada y qué sé yo, y se perdió todo, ¿no? Era una nieta muy querida y tengo entendido que mi abuela estaba sumamente afectada con la situación que se estaba viviendo. Era una nieta muy, muy querida para Sí. sí afectó emocionalmente aquella fiesta o ese ámbito de alegría que podía dar. A mí algo que me preocupaba cuando lo leía era la comunicación. ¿Qué estrés? No había celular. Bueno, es que no había ni fax en ese entonces. No, era la operadora, ¿no? Y hablaban como en clave, ¿no? Decían 2 o 3 palabras, clac, y cerraban el Sí, teléfono. exacto. Y bueno, todo se dio de una manera tan perfecta, tomando en cuenta el resultado que le comentaba a Roberto ayer, que en España al principio pensaban que esto había sido un acto terrorista, y así se publicó en los medios de comunicación, y después estaban argumentando que era la madre de la niña en componenda con mafiosos americanos, porque como el Roth y Ibe empezaron a hablar en inglés cuando ponían Ajá, sí. Amarraban. Entonces por eso yo preguntaba si realmente esos fueron los titulares o así se cubrió la noticia en España, o era una licencia del autor, ¿no? Pero me dijo, No, hubo muchas, es más, hubo fotos de la niña en la plana, de primera plana de los periódicos allá. Yo vi un periódico que había guardado uno de los protagonistas, y yo lo vi, y estaba la foto de la niña y todo ahí anunciando el secuestro y qué sé yo. Pero como ya lo que leyeron el libro se dan cuenta, gracias a Dios, el padre de la niña se fue de Madrid, se mudó de Madrid a otro sitio en Europa, cerca ahí en la frontera con Francia. Y eso ayudó, eso fue, wow, como se dice, la cereza del cake, ¿no? Porque al irse él, se llevó el chofer a llevarlo, y en ese momento fue el momento ideal para entrar, un timing exacto. Es el timing, a lo mejor si eso no se da, otra cosa hubiera cambiado toda la historia. O sea, que son las circunstancias, y eso es lo que hace la novela rica, ¿no? De que inesperadamente pasa algo, entonces, wow, esto es, vámonos ya a ejecutar la cosa.
No, y una historia panameña netamente, y créanme, todos los personajes son los personajes, excepto los nombres y los apellidos, pero todos exactamente quiénes fueron, cómo actuaron y todo, son los mismos personajes. Otro aspecto importante, por lo menos para mí, fue la buena disposición de Quispe para ayudar a realizar algo así, ¿no? Y del mismo chofer, del embajador. Sí, Porque el embajador cobró y missing in action, sí. pero el otro hombre sí estuvo hasta, Sí, hasta el final. estuvo Y a veces yo me pongo a pensar si yo fuese un socio de un amigo mío y un amigo mío, por muy grave que sea un problema, me cuenta algo así, hasta donde yo, por lo menos a mis 53 años, estaría dispuesto a ayudar a hacer algo como eso, ¿no? Y la verdad que el hombre lo hizo y fue para mí fundamental, la ayuda de él fue fantástica. Yo me imagino que el embajador le dijo, ¿no? Y le daría algo de la plata que se le pagó a él, pero fue un término de horas, porque fue el viaje desde Madrid hasta Lourdes, Sí. que eso fueron aproximadamente como 12 horas, una cosa así, en ese entonces. Y lo comento porque me imagino que al igual que los protagonistas principales, quizás a la edad que tengo yo lo pensaría muchísimo, ¿no? A lo mejor si me lo hubieran preguntado a los 30 años, digo que sí, me voy. Exacto. Y los ayudo de una Por vez eso, a pensar. por eso le dije, ¿no? Que Pero que son la cosas edad es que importante. uno debe pensar, ¿no? Y la verdad que el Quispe fue fundamental, ¿no? Al igual, por lo menos para mí, al igual que el chofer de la embajada. Claro que sí, así fue. Bueno, perdón. ¿Ustedes cómo lo ¿Cómo? ¿Lo vieron como un delito en ese momento? ¿Lo vieron como un remordimiento de algún tipo? Por supuesto que se vio siempre como un delito, o sea, era un delito. Y mientras estuvo allá, había miedo de cometer el acto. Me imagino que hubo circunstancias y dudas muchas veces, pero bueno, la juventud y también que gracias a Dios se dieron las circunstancias especiales en ese momento que logró pues poner el acto pues mucho más fácil que si no hubiera estado ese señor ausente de su casa y el chofer que era guardaespaldas tampoco. Hubiera complicado todo muchísimo más. Y la actuación del boliviano fue porque uno de los problemas básicos era el conserje, el seguridad que tenía abajo en la planta baja. Y él logró, el boliviano, de que el conserje se separara de su puesto por unos, con unos chocolates y un ramo de flores para que lo llevara y dio espacio para que los secuestradores pudieran entrar al edificio y subir por las escaleras al piso. Y entonces también que la madre estaba dentro del apartamento en un espacio que le daba el señor una vez cada 15 días, creo que le permitía que ella fuera una media hora, una hora a visitar a su hija. Bajo con la señora pegada al lado. ¿Sí? Entonces, en ese momento todo estaba coordinado para que ella abriera la puerta, o sea, para salir del apartamento y los secuestradores pudieran subir y entrar a cometer el acto. Roberto, refresca mi memoria. Pero en esta reunión que hubo para planificar esto, cuando tú eras bastante más noviecito, ustedes se reunían con el abuelo de la niña, quien es abogado, era abogado. El abuelo de la hija de la nutrición. Miguel. Entra la parte sentimentalista dentro del delito y baja un poco, creo yo, más o menos, que fue la parte decisiva de cambiar un no a un sí. Esa es la parte emocional, digamos. Correcto.
de la novela, ¿no? De que al presentarle esto a la esposa de los secuestradores, de cómo la niña visualizaba su calvario, ¿no? En una jaula encerrada, como la jaula de un pájaro y la niña adentro. Eso también, digo, fue un golpe desde que, sí, digo, permitió pues que fue una especie de, no aprobación porque nunca se aprobó el hecho, pero vaya. No, sobre todo que digo, uno de los protagonistas era primo hermano de Claro. la persona, pero el otro no. Exacto. El otro era un cuñado. Era Era un cuñado. No sé cómo se llama el esposo de la prima hermana. Eso no sé si tiene un nombre. Pero realmente todavía tiene. El otro era parche pegado. El término adecuado. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta o cuestionario. Yo les agradezco tantísimo, la verdad, que hayan venido, porque, como ya dije, llegar acá con lluvia y tráfico y todo, pues no es fácil, pero les agradezco, me han aclarado muchas dudas que también tenía sobre ese aspecto del dilema. Y bueno, seguiremos tratando de escribir otra para ver cómo nos va. Permíteme compartir contigo este momento y ahora que en Panamá hay incentivos fiscales para hacer películas, tenemos un festival aquí, puede haber una película, por lo menos como una serie de Netflix, por lo menos ese capítulo. Aquí hay un buen guión. Bueno, un comentario que yo me atrevería a Puede dar ganar buenos royalties aquí. es que tristemente en este país la cultura del escritor no se considera en nada. ¿Okay? No hay ningún incentivo, no hay ningún apoyo económico para nada. Aquí el que quiere escribir un libro tiene que hacerlo todo, pagar todo, incluso pagar impuestos cuando trae los libros de afuera que vienen impresos. O sea, yo viví, por ejemplo, 3 años en Italia como embajador y yo participaba de un grupo de los trabajadores, de los embajadores latinoamericanos y se llamaba ILA, el centro. Y ahí cualquier miembro de la embajada o el gobierno italiano les daba y les financiaba todo para que pudieran hacer obras y escribir obras sobre cualquier tema de Latinoamérica o de lo que quisieran hacer. Y tristemente aquí en Panamá los gobiernos no apoyan, el Ministerio de Cultura no apoya en nada la literatura. Y hay incentivos para los escritores, ¿no? En estos días entregaron el premio Planeta y es un premio multimillonario, ¿no? Para que gane. Aquí yo no sé cuánto da el Ricardo Miró. Bueno, el Ricardo Miró no sé, pero el Ricardo Miró incluso es un premio que se da a escritos no editados. O sea, son escritos que ni siquiera ha traído ya hecho y editado como puede ser un libro. Tú tienes que hacer el libro, presentarlo al jurado en borrador y ahí entonces te dicen pues si ganaste o no ganaste, pero no es un libro que está ya impreso, hecho. Bueno, muchas gracias nuevamente. Pasemos a tomar